Lanzo una pregunta, no sé si para esta semana o para las siguientes. El retromundo, ¿a vosotros qué os impactó en la infancia? Que claro, es donde se gestan todos los amores y desamores, todas las filias y las fobias, todas las iluminaciones y desencuentros. Es que además los que nacimos en los 70 venimos de una época... Pero también los jóvenes de hoy tienen sus códigos, sus símbolos, también hay cosas que les han marcado, nos pueden ayudar. Si queréis que recordamos cierta publicidad, ciertos objetos, ciertos alimentos, ciertas historias que nos marcaron, que tienen un porqué, retromundo. Vamos a intentarlo. Podéis sugerirnos cosas. Javi Pérez Campos acaba de decir una, ¿no? Sí, yo he recordado perfectamente, y además es que los he vuelto a encontrar en YouTube, unos cuentos terroríficos que me ponía mi padre para dormir por la noche y que de verdad yo me los he vuelto a escuchar ahora y entiendo perfectamente esta locura de dónde viene. O sea, has encontrado la raíz de tu misterio. ¿Qué quiere decir? Que ahora un joven puede reconectar, y cuando vuelves a escuchar algo que te marcó en la niñez, visual o auditivo, se produce ese curioso escalofrío. Eso es lo que queremos lograr. Hablamos de unos puños ahora mismo, ¿no, Carmen? Pues sí, yo hablaba de los puños de Mazinger Z. Yo por lo menos los tenía y me pegaba cada paliza con mi hermano, pero tremenda. Eran unos puños eran que geniales, ¿eh? Se sujetaban por dentro con una barra y tenían como una especie de muelle, y entonces la barra de dentro rebotaba en la cara de tu contrincante. A mí mi primo Roberto me dejó sin respiración. Me hizo ponerme una armadura de plástico y me dijo, tú eres Grengus T3 y yo Mazinger. Y claro, me metió cada que entras en más que yo. Me metí el arreón, lo recuerdo muy bien, pero eran esas cosas de niños, ¿no? Santi, algo que te marqué profundamente. Me hablabas de publicidad políticamente incorrecta. Sí, claro, yo estudié publicidad y había... ahí la gente no es consciente de que antes se hacían anuncios que ahora serían inemitibles. Recuerdo uno en concreto de una marca que no voy a citar, de brandy, en el que una señora va a una pitonisa y le dice, ay, ¿por qué mi marido no me quiere? Habrá otra, tal. Y entonces hay unas escenas como de flashback en la que se ve que a la pobre mujer se le quema el asado o cualquier cosa así. Llega el marido, el energúmeno, y le pega un bofetón. Eso era un anuncio. Eso era un anuncio emitido en televisión. Claro, es que han cambiado mucho los tiempos. El tema que ahora es que, vamos, es intolerable, ¿no? La pitonisa le dice, tú tienes que comprender que tu marido llega muy cansado de trabajar y lo que tienes que hacer es prepararle una copita y tenerle como un rey. O sea, años 70. Un poco antes, finales de los 60 sería, ¿no? Es que finales de los 60 ya. Santi nos lleva a la arqueología pura, ¿eh? Imágenes que tienen, por cierto, muchos estudios sobre esto, una capacidad de seducción, de espanto o de quedarse en nuestra memoria que no deja de ser un misterio, ¿no? La percepción y ciertas etapas de nuestra vida. ¿Tú, Clara? Pues ahora que escuchando lo que decía Javi, me he acordado de unos tebeos, cómics. Tampoco es que fueran de esa época, pero mi padre los compraba para nosotras, pero en realidad para verlos él. Y un clásico también, clásico. ¿Eh? Y era Mandrake el mago. Sí, señor. Que tenía un hermano gemelo que se había desfigurado la cara en un incendio y se había vuelto malo, y era la lucha del poder del bien y el mal. Que esa lucha, bien y mal, ha estado siempre en todas estas historias que nos han marcado. Curioso, ¿eh? Han salido aquí algunas cosas realmente curiosas. Bueno, pues el retromundo, sección sorpresas, surge y si no surge, no surge. Intentaré indagar, pero en lo profundo, con otra visión, en todo eso que nos marcó. Lo que yo quiero, milenio3@cabecera.com, y Facebook y Twitter, Nave del Misterio, que nos digáis, seáis hijos de cualquier época, pero seáis amigos milenarios, porque queremos aprender más atrás y más adelante. ¿Qué nos ha marcado y por qué? ¿Por qué queréis recordarlo? ¿Por qué queréis sentir el escalofrío que decía Javi? ¿Os acordáis de las tapas de Yoplait que vendían un cassette de Félix Ruiz de la Fuente? En aquellos viejos cassettes, y ponías el cassette y daba igual la imagen, si daba igual. Era cuando te contaba la noche con el leopardo merodeando cerca de la tienda de campaña, por ejemplo. Bueno, eso claro, con 6 años te deja asombrado, ¿no? Bueno, pues vuestros recuerdos, vamos a hacer algo bonito, vuestros recuerdos, y siempre con el marchamo, que va mucho más allá del misterio, o entra en los verdaderos misterios de Milenio 3. Ahora la luz. ¿Qué es la luz? La luz siempre está de fondo. Es tan complejo el tema, cuidado, a mí me ha parecido, he escuchado las dos partes, porque esta sección de Despierta tiene 2 partes, vamos a poner solo una. Yo me he quitado el sombrero, solo en el estudio, tengo que decirlo, ante lo que dice el maestro Enrique. No es fácil, es toda una historia que hay que vertebrar. ¿Por qué la luz es tan importante en muchos de los encuentros aparentemente más absurdos, pero también más profundos de la historia de la humanidad? Aquí vamos a ir detrás del símbolo. Enrique y Vicente, escuchadme atentamente, esta lección va en 2, hay que tomar nota. Recientemente discutíamos en Cuarto Milenio un episodio de abducción
sucedido cerca de la localidad gallega de Tui. Como en miles de incidentes similares, el testigo se siente arrebatado por un haz de luz y conducido hacia una esfera luminosa. En el interior de la misma es también una sala de luz muy viva. Lo interesante es que el testigo, Juan Ramón, me confesó que años después observó otras presencias anómalas sobre la iglesia situada frente a su casa. Comprobé entonces que ese es el convento donde Sor Lucía de Fátima pasó los 23 años más importantes de su vida, tuvo otras apariciones y le fue revelado el texto de los 3 secretos de Fátima que conocemos. Los paralelismos entre las apariciones de Fátima y el fenómeno ovni han sido ampliamente comentados. Bástenos decir que dichas apariciones comenzaban con la llegada visible de un globo luminoso al que un obispo presente calificó como el avioncito de la Virgen. Por ello, muchos han tendido a interpretar las apariciones marianas como manifestaciones extraterrestres encubiertas. Por el contrario, el abducido de Tui y otros interpretaban como ángeles a los seres que vieron dentro de la bola luminosa. No cabe suponer que ambas experiencias tuvieron lugar exclusivamente en la esfera de la imaginación, porque antes y después de cada aparición en Fátima, cientos de personas veían cómo una luz se acercaba hasta el árbol donde ésta tenía lugar, sus armas se curvaban y luego miles asistieron a lo que llamaron la danza del sol, mientras que algunos, situados a gran distancia, veían cómo un disco luminoso giraba sobre las nubes que cubrían el lugar. Y porque aunque el tío de Juan Ramón no parece haber sido abducido, quedó también paralizado durante 4 inexplicables horas. De su descripción y de la de otros abducidos, deducimos que el tiempo y el espacio ordinarios quedan misteriosamente congelados, mientras su experiencia ocurre en una realidad paralela. Hasta hace poco no teníamos casi atisbos de a qué podría corresponder esa otra realidad, que es la clave para empezar a entender la mayoría de los fenómenos anómalos o parafísicos, desde los ovnis hasta la aparición de criaturas extrañas, pasando por las apariciones que están en el origen de todos los movimientos religiosos, hasta las vivencias en otros mundos, experimentadas por los chamanes, en todos los rincones del planeta. Hoy comenzamos a tener una idea sobre la naturaleza de esas otras realidades gracias a las incipientes investigaciones sobre universos paralelos, sobre estados modificados de conciencia y sobre la forma en que nuestra conciencia estructura, pinta e interpreta eso que llamamos la realidad cotidiana. Los científicos comienzan a penetrar en esas realidades que son un océano infinitamente más vasto e inimaginable que la charca de agua en la que hasta ahora hemos vivido, aunque para ir avanzando en su comprensión se necesitará tiempo y sobre todo un cambio de paradigma o visión del mundo. Pero más allá del vaso de agua en el que a veces te ahogas, existen numerosas posibilidades que puedes explorar y experimentar. Despierta. Todo ha cambiado. La semana que viene, Enrique, en continuación, hilando, seguirá viajando a esa luz indescriptible, inefable, que aparece en los encuentros cercanos con la muerte, en las experiencias místicas, en la visión de la realidad velada, en una realidad inimaginable y que parece que gobierna todo lo que nosotros sentimos y vemos, y que ha estado siempre ahí. Yo creo que no es sencillo, de verdad. Yo le decía a Enrique cenando en tono de humor, yo pasaré la historia, pero por una cosa, así, ¿no? Nada vanidoso, por haber conseguido que Enrique nos cuente cosas en 3 minutos. Os aseguro que es muy difícil, pero cuando se le obliga, y entre Fermín y yo lo hacemos, él es capaz de contar cosas que no son nada sencillas, porque son décadas de experimentaciones y de reflexiones, y no hay mucha gente que reflexione. Y contarlo ordenado y comprensible, os aseguro que yo me siento muy orgulloso. Esto, si luego lo repasáis como si fuera una lección de un maestro, da auténticas claves.
Las personas quieren claves rápidas, inmediatas, como lo que hacemos con la tablet. Ya, inmediato, rápido, fácil. No. El auténtico conocimiento ni es fácil, ni es rápido, ni es automático. Y Enrique sabe mucho de eso. Desde luego, podemos estar de acuerdo con muchas de sus cosas y no. Pero la estructura, no hay persona, estoy seguro, en España que más haya leído, lo digo claramente, de nuestros temas y todas sus imbricaciones en este país. Y él está también haciendo su esfuerzo de lograr, es un poco lo que tú sabes, amigo y maestro, como yo siempre le llamo, porque para mí lo es en muchas cosas. Expándelo, cuéntalo a los tuyos, a los oyentes. Cada uno luego extraerá su propia conclusión, estará de acuerdo o no. Pero os aseguro que es un viaje que no es sencillo. No todo el mundo puede hacer ese viaje, porque no todo el mundo lleva toda la vida esforzándose, intentando comprender la realidad. La semana que viene, segunda parte. Ahora nos marchamos con otra historia, que tiene que ver también con esa luz diferente, que también pueden tener los animales. ¿Por qué no? Estamos hilados con ellos, sabemos de su sensibilidad, pero la investigación va un paso más allá. Las historias como esta, vosotros las habéis escuchado más de una vez. No se acercaba para quedarse a mi lado, ni se sentaba en mi regazo. Tampoco se sentaba a mi lado en el coche. No estaba feliz conmigo. Además, me olfateaba el aliento y me tocaba el pecho. Estaba autoexplorándome frente al espejo. Entonces le miré a los ojos a Max y al instante supe que tenía algo grave y que era cáncer. Investigaciones, Javi, de última hora sobre nuestros más queridos amigos, que son muy interesantes. Sí, hemos escuchado a Maureen Barnes, una mujer que en el año 2012 se salva la vida gracias a la intervención de su pequeño amigo. Y hemos conocido otros casos a lo largo de los últimos meses, son decenas de ellos, mujeres como Joyce Conlan en Inglaterra, que su perro Ted le olfatea constantemente en el pecho, y entonces gracias a que ella interpreta ese gesto como algo extraño y poco habitual en el perro, va a hacerse unas pruebas, le detectan un cáncer y consigue salvar su vida también por una operación a tiempo. Pues bien, en 1989 ya empiezan los primeros estudios respecto a este tema, y es ni más ni menos que la prestigiosa The Lancet la que publica una serie de estudios que hablan de animales que podrían detectar tumores de vejiga, tumores de ovarios, de piel y de pulmón. Y ellos teorizaban que la causa es que podrían oler unas sustancias que ellos llamaban basura metabólica, que provocaban precisamente esas células cancerígenas. Y así ha ido pasando el tiempo y se ha teorizado, por ejemplo, que los perros pueden detectar un embarazo. No se saben muy bien las causas, pero dicen que podría deberse a que podrían oler los cambios hormonales o de feromonas. Los cánceres de próstata, se habla de estudios que los animales los detectan con un 98% de exactitud. Y no solo eso, hay animales que también son capaces de predecir la muerte. Y hay casos como el del gatito Oscar, al que denominan en Rhode Island el ángel de la muerte, porque curiosamente él va visitando a los ancianos del geriátrico donde vive, y allá donde él se sienta, horas más tarde se produce la muerte de esa persona. Pues todas estas investigaciones están empezando a ponerse en práctica y a dar una serie de situaciones útiles para personas que sufren todo tipo de enfermedades. Y no solo eso, sino que están llegando a España. En España ya hay asociaciones y otros centros donde se adiestra a perros para que puedan ser útiles a personas con diferentes enfermedades. Por ejemplo, uno de ellos es el Centro Argus Dog en Barcelona, que es dirigido por Ingrid Ramón desde la Universidad Autónoma de Barcelona y que además colabora con el Hospital Clínic de Barcelona. Ella nos contaba que adiestraban a perros, por ejemplo, para detectar hipoglucemias, ataques epilépticos, narcolepsia, migrañas. Eso ya en la Universidad Española. Ya en la Universidad Española, y ya hay perros que lo hacen. Ya están incluso repartiéndose a algunas personas que necesitan asistencia de estos perros. Ellos hablan exactamente de asistencia médica para este tipo de personas. Y Ingrid, que ha sido, además, ha colaborado, por ejemplo, en el Cuerpo Policial de Estados Unidos formando perros para la detección de explosivos, pues está llevando ahora este experimento en España. Ella es experta en psicología y vamos a escuchar primero a Manuel Martín Loeches, relatándonos cuándo surgen estos experimentos.
Se llevan utilizando ya bastante tiempo para detectar ciertas circunstancias patológicas, vamos a decirlo así, en la clínica, ¿no? Por ejemplo, hay personas que tienen diabetes y el perro es capaz de captar cuando hay alteraciones graves de la glucosa en su amo, en su propietario, y avisar y por lo tanto tomar las medidas oportunas. Hay gente que no puede salir a la calle sin estos perros. También incluso son capaces de detectar alteraciones neurológicas como por ejemplo el sueño sobrevenido, ¿no? Hay personas con narcolepsia que antes del ataque el perro ya es capaz de detectar que se va a sufrir ese ataque. Es decir, ellos captan por el olor que desprenden estas personas estas alteraciones médicas, y por lo tanto son por supuesto capaces de hacerlo. Los perros lo llevan haciendo ya tiempo y lo hacen perfectamente. Y de esta forma la persona que está a punto de sufrir una crisis puede ponerse en un lugar seguro, puede incluso llamar a algún familiar o puede llevar a cabo cualquier medida de prevención. Actualmente, en este centro que comentamos, Argus Dog de Barcelona, se está trabajando en un proyecto para adiestrar a perros que detecten hipoglucemias en la diabetes. Vamos a escuchar a Ingrid Ramón, directora de este centro, hablándonos de cuándo surge el proyecto. Todo esto viene de perros que espontáneamente ya han comenzado a alertar, ¿no? Desde personas pues que tenían pues esto, una pequeña peca muy rara y el perro estaba ahí insistentemente, ¿no? Como a lo mejor lamiéndola, chupándola y diciendo ya que había algo raro. Entonces ahí la persona pues se fue a examinar y ostras, pues era algo dañino, ¿no? Era un cáncer. Y esto estamos hablando de perros sin entrenar, ¿no? Imagínate cuando ya tenemos todas las herramientas y nos podemos poner a entrenarlos. Agradecemos por supuesto a estas personas que una vez más, haciendo estudios científicos, no tienen ningún temor en contarlo y en analizar cuestiones que además siempre andan ahí un poco en el tabú, ¿no? Como marginales incluso dentro de las cuestiones universitarias. Sí, desde luego son ciertamente polémicos, pero ellos ya han respaldado por toda una serie de estudios. Aquí, por ejemplo, Ingrid nos contaba que los animales detectan estos problemas a través del olfato cuando tenemos cambios bioquímicos. Quizá, por ejemplo, tiene su lógica, ¿no? Claro, ante una bajada de azúcar el perro podría detectar este problema y avisarnos. Pero claro, ¿cómo nos avisan los perros? Pues Ingrid nos lo cuenta. Hay veces que puede ser con un golpe en la nariz que le den en la pierna alertando, como diciendo, oye, que estás mal, que vas a tener una epilepsia. Entonces la persona ya se puede sentar, ponerse en un lugar donde no se pueda hacer daño, ¿no? A veces es ladrando, si lo que se tiene que alertar es a otros miembros de la familia. A veces puede ser rascando, ¿no? Es el que menos se utiliza, ¿no? Por temas de no llegar a hacer daño, pero puede ser de muchas maneras, ¿no? De una manera significativa, la persona ya tenemos acordada y sabe que simplemente es para esos casos, o ladra porque sí. Entonces el perro te puede advertir. El adiestramiento suele durar en aproximadamente un año, aunque a los 4 meses el perro, por ejemplo, ya puede detectar y marcar bajadas de azúcar. Se les enseña a través de un juego, él tiene que encontrar un determinado olor y si lo marca, se le da un premio. No solo eso, sino que esto ya se estaba haciendo en algunos países, pero está empezando a llegar a España a través de algún otro centro, por ejemplo en Zaragoza, en La Coruña. Ya se están repartiendo estas mascotas. El paciente más joven, que tiene ya uno de ellos, es un bebé de 2 años del que su perro se ha convertido en un amigo inseparable. El niño y el perro, amigos y ayudándose el uno al otro. De momento, lo cierto es que cuando se resuelve un enigma, surgen otros tantos. Y aquí, claro, la pregunta que surge ahora es cómo detectan estos compuestos volátiles, por ejemplo, en el aliento, en las heces, en la orina. Pues es algo que todavía no tiene respuesta. Y por eso los nuevos estudios, las nuevas investigaciones se están centrando ahora en intentar detectar cuáles son esos llamados compuestos volátiles. Pero claro, ¿y qué ocurre con todas estas personas a las que sus mascotas les han detectado un cáncer? ¿Hay estudios en España sobre esto? Pues Ingrid Ramón nos lo cuenta. Sí, bueno, de hecho en otros países ya se ha demostrado, en muchos estudios, en muchos papers publicados sobre el tema y ya se sabe que los perros pueden detectar el cáncer
perros entrenados, y perros propiamente entrenados por gente profesional ya pueden detectar el cáncer con una fiabilidad del 90-95%, y de hecho algunas veces incluso que pruebas médicas, ¿no? O sea que esto demostrado ya está, ahora falta pues ponerlo a la práctica y que se pueda estandarizar un proceso y que esté bien hecho. Y a este respecto, de los perros que puedan detectar el cáncer, hay ya a nivel mundial dos grandes investigaciones que se están llevando a cabo. Una en el Instituto Clínico Humanitas de Milán. El doctor Gianluigi Taverna ha llevado a cabo un experimento con 320 hombres que tenían cáncer de próstata y 357 que estaban sanos. Pues bien, los perros olfatearon diferentes muestras de orina y acabaron acertando con un 98% de efectividad. Con una fiabilidad casi absoluta. Y no solo eso, sino que algunos de los pacientes que iban como personas, como muestras sanas, el perro determinó que estaban enfermas y cuando fueron a hacerse la prueba era cierto que tenían un cáncer de próstata. O sea, como la naturaleza, con una capacidad que a veces ni siquiera se puede intuir, ¿no? Se adelanta a las técnicas humanas que luego lo corroboran. Sí, y los otros estudios se están llevando a cabo en la Universidad de Pensilvania. Allí hay una perrita que se llama Tsunami porque dicen que es muy inquieta y ella olfatea el olor del cáncer de ovarios en un pañuelo con una efectividad del 90%. En su caso le colocan diferentes muestras en círculo, ella va olfateándolas y cuando detecta una positiva se sienta frente a ella. Así que finalmente la última pregunta es saber si llegará en un futuro próximo el momento en el que los perros estén en los hospitales y empecemos a ser atendidos por ellos. Pues Manuel Martín Loeches nos cuenta su opinión respecto a esto. Pues a mí no me extrañaría. Hombre, tiene el inconveniente, ¿no?, de que en un hospital introducir animales es difícilmente higiénico, ¿no?, digámoslo así, pero en ciertos sectores del hospital se podían realizar tratamientos, detecciones, o en fin, se podía utilizar el instinto olfativo de estos animales pues para procesos de diagnóstico o de evolución del tratamiento. ¿Por qué no? Son bastante eficaces y bueno, lo bueno que tienen es que no son invasivos, ¿no? No hay que inyectar al paciente ni hay que extraerle nada, ¿no? En ese sentido es bastante beneficioso. Javi, toda una autoridad en la materia del cerebro, de la psicología, de la neurociencia, nuestro querido amigo y miembro ya del equipo, ¿no?, habitual, Manuel Martín Loeches, toda una autoridad científica, bueno, pues diciendo quizás sea un abanico nuevo, ¿no?, dentro de un tiempo, pero lo que parecía un mito, como que los perros detectan el movimiento sísmico y demás, a mí me sorprende muchísimo la capacidad, ¿no?, ese olfato yo creo que tiene que ir todavía mucho más allá de lo que imaginamos. Lo hemos dicho en alguna ocasión, es como cuando la NASA tiene que hacer los guantes y tiene que basarse en el modelo de la salamandra, que al final resulta ser el más efectivo. Es como si con toda nuestra lucha, al final, las fórmulas maestras estuviesen en la propia naturaleza. Se han generado porque sí, la nariz del perro, con esos mini hexágonos que tiene, y resulta que hay ahí un laboratorio trabajando, y yo creo que no le prestamos la debida atención. Nos gusta mucho saber que se está investigando y poco a poco en la universidad, quizá un día os lo comentemos, porque hay muchos temas en la universidad que tienen que ver con los nuestros, con los misterios en general, con la detección extraña y con muchas cosas que se van abriendo paso poco a poco. Gracias por la crónica, Javi. Ahora vamos con un tema que, mira, tú no habías nacido, bueno, ni yo, cuando esta película hizo furor, porque estaba llena de simbología, Santi, porque estaba llena de códigos. Como todas las obras maestras, tenía algo de hipnótico y tenía un montón de elementos que luego no se han resuelto del todo, cada uno hace su interpretación, pero en el fondo era: el hombre desafía la naturaleza, el hombre tiene un camino marcado, es su naturaleza seguir progresando, evolucionando, seguramente abandonar el planeta, pero esa tecnología a veces tiene sus peligros y se puede revelar. A veces el hombre diseña una máquina y la máquina puede que llegue un momento que no obedezca a su orden. Esto pasaba en el espacio. Stanley Kubrick, 2001, Odisea en el espacio. ¿Lees lo que te ordeno? ¿Me lees, Hal? ¿Lees lo que te ordeno, Hal? Desde luego, Dave. Le estoy leyendo. Pues abre la puerta de la cámara. Lo siento, Dave. Eso no me es posible. ¿Qué te lo impide?
Usted sabe tan bien como yo qué es lo que me lo impide. ¿De qué estás hablando, Hal? Quiero demasiado esta máquina para permitir que usted la ponga en peligro. No acabo de entender a qué te refieres. Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme. Y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda. ¿De dónde sacaste esa idea? Dave, aunque ustedes tomaron grandes precauciones en la cápsula para impedir que les oyera, pude ver el movimiento de sus labios. La máquina, fría y distante, se había vuelto, entre comillas, inteligente. Y el comentario de Santiago Camacho va sobre eso, en el sentido de que esto empieza a preocupar. Esto que era ficción a final de los 60 es una rotunda realidad hoy. Pues sí, de hecho es uno de los grandes sueños de la humanidad, como decía al principio del programa. La mayoría de las religiones dicen que Dios nos creó a su imagen y semejanza, dotados de inteligencia y libre albedrío. Y somos tan sumamente soberbios que pretendemos hacer exactamente lo mismo, crear un ser dotado de inteligencia y libre albedrío, equipararnos de alguna forma a Dios. Y eso también dicen las religiones, que no suele acabar bien. Pero no solo las religiones. Existe una organización científica conocida como que se llama el Instituto para el Futuro de la Vida. Es una organización que engloba a científicos de diferentes ramas de todo el mundo que se dedican a detectar elementos que puedan llevar a la extinción del ser humano y avisar de que esos peligros están en ciernes. Y acaban de publicar una carta, un manifiesto, advirtiendo de los riesgos de la inteligencia artificial. Veamos lo que dicen algunos de los firmantes más prestigiosos, más conocidos de esta carta. Por ejemplo, no necesita presentación, Stephen Hawking. Stephen Hawking está con su firma rubricando lo que dice ahí y se muestra irónico diciendo que la inteligencia artificial puede ser el último gran hito del ser humano. El último literalmente, después ya no va a haber ninguno más porque probablemente no haya seres humanos. Otro de los firmantes es Elon Musk. Elon Musk es el equivalente en la vida real del Tony Stark de los cómics de Iron Man. Es un multimillonario, creador de PayPal, creador de Tesla Motors, creador de SpaceX, que tiene un contrato multimillonario con la NASA, de su propia agencia espacial privada, y él ha dicho textualmente: tenemos que ser muy cuidadosos con la inteligencia artificial. Es potencialmente muchísimo más peligrosa que las armas nucleares. Bill Gates también está rubricando eso. Bill Gates, que dice que no puede entender cómo a día de hoy hay gente que no esté preocupada por este asunto. O un personaje que parece sacado de ese retromundo de Iker Jiménez, Sir Clive Sinclair, el creador un mítico, ZX Spectrum. Exactamente, el creador del mítico Spectrum, que es el más pesimista de todos y dice que es el fin de la humanidad y es inevitable. Parece muy tremendo que mentes tan privilegiadas se expresen en estos términos tan rotundos. ¿Qué es lo que dice este manifiesto? Este manifiesto nos dice que la inteligencia lo es todo. Pensemos en los caballos. Hace miles de años un monito debilucho, bajito, sin mucho potencial, consiguió domesticar a un animal enorme, fiero, majestuoso, montarse encima y basar buena parte de su civilización en ese animal. ¿Por qué? Porque era más inteligente. Porque había convencido a ese animal enorme que de una simple patada podía matarle o que podía huir de él de tal forma que no hubiese forma de agarrarlo, que él era más poderoso, que tenía un poder sobre él. ¿Qué hubiese sucedido si el caballo hubiese sido tan inteligente como ese hombre primitivo? Probablemente la civilización y la historia de la humanidad no hubiese sido la misma. Pues eso es precisamente de lo que están avisando, que podemos crear herramientas, compañeros, seres tan inteligentes o más que nosotros, que en un momento dado se nieguen a obedecer nuestras órdenes porque sepan perfectamente que no somos más poderosos que ellos.
Lo primero que hay que aclarar es que aquí no se está hablando de la inteligencia artificial que ya hay en nuestros ordenadores o en nuestros teléfonos móviles o en muchos de nuestros electrodomésticos y aparatos que tenemos en casa. Eso es la inteligencia artificial, digámoslo así, normal. Hay una cosa que denominan los expertos la inteligencia artificial fuerte. La inteligencia artificial fuerte todavía está en pañales. Es algo que culminará cuando cosas como, por ejemplo, la computación cuántica o antes se hablaba de redes neuronales, ahora ya se habla de nubes neuronales, de conectar inalámbricamente miles y miles de sistemas que interactúen entre ellos y cooperen para crear casi un cerebro colectivo. Entonces estaremos hablando de esa inteligencia artificial fuerte que sería equiparable a la inteligencia humana. Es decir, la inteligencia artificial normal básicamente se basa en los algoritmos, en las fórmulas que le metemos para resolver cosas. La inteligencia artificial fuerte sería capaz de resolver cualquier problema planteado e inventar soluciones creativas para hacerlo. Pues bien, ese futuro, ese umbral, nos lo están poniendo los miembros de ese Instituto para el Futuro de la Vida en 15, 20, 25 años a lo sumo. ¿Y qué les preocupa? Pues dice, por ejemplo, el texto de este manifiesto. Las presiones militares y económicas están impulsando el rápido desarrollo de sistemas autónomos y estas presiones están causando que los diseñadores de estos sistemas presten una atención inadecuada a las consecuencias imprevistas. Se está buscando resultados muy rápidos, pero no se está pensando en las posibles consecuencias que puede traer esto. Tú hablabas hace un rato de la singularidad. La singularidad no solamente se basa en el crecimiento del hardware, de las máquinas. No, ese crecimiento exponencial de la capacidad de proceso también va en el software, también va en los programas, la inteligencia de esas máquinas. Y cuando llegue esa singularidad, estaremos hablando de que serán máquinas las que se diseñen a sí mismas, las que diseñen otras máquinas, serán máquinas las que programen a otras máquinas, y probablemente cuando un ingeniero quiera meterse y adentrarse en los secretos del último microprocesador cuántico, no se sabe con qué tecnología o con qué materiales, o quiera decodificar los millones y millones y millones, trillones de líneas de un sistema operativo, descubra que no tiene capacidad para entenderlo, que la máquina lo ha sobrepasado y que lo que está sucediendo dentro de esa máquina es prácticamente indistinguible de la magia. Pero todo eso que puede parecer que estas mentes privilegiadas están exagerando o tal vez están preocupándose en demasía, ya está plasmado en un documento que se hizo público hace apenas 2 meses por el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos. Se llamaba el documento, de 72 páginas, Iniciativa de Innovación en Defensa. Este documento básicamente planta los objetivos de la guerra del futuro para los Estados Unidos y evidentemente para Rusia, para China, para todas las grandes superpotencias, para un horizonte de dentro de 15 años. ¿Y qué es lo que se pretende? Pues entre las cosas que se dice un mayor uso de los sistemas y procesos altamente adaptables y flexibles, autónomos, que pueden proporcionar ventajas operativas significativas contra adversarios que se limitan a los planes humanos y a las velocidades humanas. Es decir, no solamente se trata de crear, y ahora explicaremos cómo, un ejército de robots guerreros por tierra, mar y aire, absolutamente autónomos, absolutamente sin nadie que los maneje, sino que el general que da las órdenes, que coordina los movimientos, también excede la capacidad humana y los hace reaccionar mucho más rápido de lo que haría cualquier general humano, porque también es una máquina. ¿Y cómo pretenden crear esto? Pues se habla en este documento, Iniciativa de Innovación de la Defensa, de la nube robótica. Crear, ya hay drones, lo hemos visto en películas, lo vemos en las noticias, hay drones militares que de momento son guiados por seres humanos que desde a lo mejor una base aérea en Texas están bombardeando al Estado Islámico en Siria o Irak. Pues bien, lo que se pretende es que cada vez más se vayan implementando drones que sean absolutamente autónomos. Pero no que estén aislados, sino que
ese dron está interconectado con todos los drones que haya operativos, no solamente en el aire, sino también soldaditos robóticos que en realidad no parecerían un ser humano, sino serían pequeños tanquecitos dotados de pequeños cohetes o ametralladoras, etcétera, etcétera, que se moverían con orugas. Es decir, no pensemos en Terminator, pero sí, pero igualmente letales. Estarían interconectados todos ellos formando una mente colmena que además estaría interconectada con los satélites de inteligencia, con los ordenadores del Pentágono, con los ordenadores de la NSA, donde obtendrían inteligencia de las redes sociales, del Big Data que se recauda en todo el mundo, etcétera, etcétera, y donde una gran inteligencia artificial utilizaría cada uno de esos drones autónomos como miles y miles de dedos que maneja a su antojo para cumplir un plan. Básicamente eso existe. A principios de esta temporada hablábamos de los bots que manejan la bolsa y que manejan las finanzas, que toman decisiones de millones y millones prácticamente sin que nadie los controle. Pues es aplicar todo eso a la guerra. Eso algún día puede salirse de nuestro control. Y a lo mejor resulta que un ordenador que recibe la orden de proteger la vida humana decide que la mejor manera de proteger la vida humana es a lo mejor coger a todos los seres humanos y meterlos a cada uno en una celda aislada, porque así no se van a poder hacer daño entre ellos. Con lo cual la profecía de Hal, que desoye las órdenes humanas, 1968 si no me equivoco, se está cumpliendo a otros niveles, con una tecnología inalcanzable, y yo creo que es muy bueno el símil del ingeniero que ya no entiende nada. Han dejado a las máquinas hacerlo todo porque lo hacen mejor, más preciso, pero el ser humano entonces, ¿qué papel juega este tema en la inteligencia artificial? Seguro que es un bucle que tenemos que tocar, es un visado para el futuro, y tenemos que tocar, Santi, porque nos va mucho en juego. Seguramente hay una salida positiva, pero también está esta tiniebla, ¿no? Llegaba una noticia, ha hablado Clara de la Ouija, de lo que puede suceder en una casa donde se empieza a experimentar con la Ouija, y había una noticia que se filtra como teletipos, que será olvidada, pero que rescatamos porque tiene un elemento que tampoco es habitual. Lo hemos escuchado en leyendas, ¿no? Pero esta historia nos demuestra que a veces las leyendas se convierten en noticia, aunque con esa rapidez del mundo tecnológico lo olvidemos en las 48 horas o menos. Además, esta historia tiene un inicio sórdido y dramático. Esta familia, al parecer, toda ella no está muy bien, tiene problemas. Ocurre todo en Consett, en el condado de Durham, en el Reino Unido. Antes de Navidades, Paul Carroll, que es el nuevo marido de Margaret, que es quien después veremos que sufre los acontecimientos. Al parecer, entre ellos era normal hacer ouijas. Quedaban por la noche en el salón y se ponían a hacer ouijas y a preguntar sobre los familiares muertos. En una de esas ouijas creen que su perro es poseído por un ente maligno. O sea que muy bien no estaban. Pues parece ser que no. El perro o perrita se llamaba Molly. Este hombre, ni corto ni perezoso, como cree que está poseído por un espíritu maligno, coge, lo ahoga en la bañera y después de ahogarlo, pues lo corta en trocitos. Y no contento con eso, pues el pobre perro desmembrado lo tira por el váter, hasta tal punto que se queda atascado ese váter y tienen que llamar a unos fontaneros, y son los fontaneros los que dan la voz de alarma a la policía, que se persona en la vivienda y arresta a este hombre. Y por un suceso de ese tipo que me ha recordado el crimen del Capitán Sánchez, un crimen célebre en Madrid que se descubre porque hay un cadáver descuartizado que bloquea unas tuberías, una historia tremenda que contó ya en La huella del crimen Pedro Costa. Ahí se deshace la madeja y se empieza a entender una historia de terror de fondo, ¿no? Sí, porque la historia sigue. Este hombre ya está fuera de la vivienda, se tiene que enfrentar incluso a penas de cárcel. Ahora próximamente va a salir el juicio, y quedan en la casa la mujer y la hijastra, que no tienen otra cosa que hacer que intentar contactar con su mascota muerta a través de la Ouija. Lo intentan una de las noches y creen que un espíritu maligno les ha hecho una profecía diciendo que en pocas horas las dos van a fallecer.
hasta tal punto se quedan inquietas que se lo cuentan a un vecino. El vecino las intenta tranquilizar y ellas dicen pues que la Ouija seguro que les ha dado la fecha de su muerte. Lo que ocurre es que justo unas horas después, a las 8:45 de la mañana de ese mismo día, de repente se oye una explosión y un incendio y estas dos mujeres gravemente quemadas. ¿Y se sabe algo más? Se está investigando el incendio porque no se sabe si puede ser provocado. Incluso en el hospital han puesto vigilancia policial por si estas mujeres parece que salen adelante y tienen que ser enjuiciadas porque creen que el incendio pudo ser provocado. Con lo cual está en medio la Ouija, pero hay una situación familiar un tanto... En medio la Ouija como bomba de relojería que une inconscientes de las personas. Lo que es increíble es, claro, nació como un juego de juguetería. Y que todavía, no sé si hoy, pero sigue habiendo modelos de juguetería y en algunos lugares nos hemos encontrado con el espanto de que sigue vendiendo como juguete, ¿no? Bueno, no solo eso, sino que hace unas semanas Google sacó a la luz un estudio que en base a las búsquedas que se habían realizado elaboraba el top 10 de los juguetes de estas navidades y la Ouija era el número 5. No aprendemos, ¿eh? Mira que siempre que hablamos de Ouija, yo creo que siempre se hace desde los medios, incluso especializados como este, en términos negativos. Siempre. Bueno, pues debe haber algo muy poderoso ahí que atrae, como te puede atraer a alguna gente una droga o el alcohol, a hacer el idiota en marcha atrás en la autopista o cosas de ese tipo, o sea, al límite. Oye, vamos a probarlo. Pero si llevamos años toda la vida diciendo que esto luego trae consecuencias que no son nada beneficiosas, bueno, pues da igual. Hay algo más poderoso que hace que la gente, quizá esta misma noche, se esté juntando con la ilusión de que creen que invocan a los muertos. Desde luego, es tan extrahumano casi, tan inefable, tan inalcanzable como los robots, ¿no? El problema del más allá, que sería demasiado fácil, una tabla y un vasito. ¿Qué ocurre? Que lo que sí parece que sabemos es que, bien sea por conexión con la mente, por las energías que se descargan, por los traumas inconscientes, por lo que ustedes quieran o vosotros queráis, cuando se hace Ouija, a veces después las consecuencias son muy negativas. Pero como hemos hablado mucho de Ouija, del caso Embajadores y demás, vamos a romper. Oye, a ver si hay algún... No me da tiempo a hacer hoy la sección, pero a ver si hay alguna recomendación, ¿no? Yo me quiero divertir un poco. Divertir y de verdad, y... Es que es un experimento, no os lo voy a negar. Pero vale de todo. De todo. De todo. Porque la gente se está centrando en el misterio. También misterio, y no, de todo. Hombre, yo quiero hablar primero de un innovador, del Mazinger Z, Diego Rojo de Sanchís. Si alguien lo recuerda, claro, qué bonito es ahora, tú pulsas Mazinger Z y está todo ahí. Dices, escuché o leí en una gran publicación que es Hot Down, creo que es, que tiene muy buenas entrevistas a Balagueró, que decía que ahora casi nada tiene valor. Era muy curioso, ¿no? Tú con un clic lo tienes. Por tanto, ese afán de... Yo me acuerdo cuando íbamos a la librería, ¿no? Cuando te llegaba una revista inencontrable, cuando el libro ahora no tiene tanto valor. Yo ahí, no sé, discrepo, pero porque lo tienes en un clic, con teclear tú tienes ese contenido. No igual, pero esto nos va a servir, porque mi idea es, a ver si a través de la radio podemos generar el escalofrío. Ya veréis, el escalofrío de la nostalgia es muy interesante porque conecta con lo que fuimos, con lo que creímos ser y con la sensación de iconos que han sido importantes. Yo creo que el sonido es especial, la radio es especialmente porosa para trasladar esos mensajes, ¿no? Mira, por ejemplo, tenemos por ahí un documento que no voy, yo lo repetiré, pero ponme esto, Fermín, ponme este momento, sí, que se vivía en el año 78, esto va para Guillermo León, en el año 78 todos los niños de España nos quedábamos con los ojos como si fueran de cristal. Estábamos viendo algo que nunca antes habíamos ni imaginado. Los niños de hoy no darán importancia. Para nosotros fue un sonido que ahora muchos cuando lo escuchen a través de la radio, yo os digo que sienten un escalofrío en el corazón. Bueno, pues esta serie de la que soy fan marcó mi vida absolutamente. Quizá tenga algo que ver con el rumbo de mi vida, ¿eh? Hay mucha gente que ha estudiado las figuras de Mazinger, lo sabe muy bien Guillermo. Hay estudios sobre los iconos, el miedo, por qué nos impactó tanto en España que no estamos acostumbrados, y de repente nos encontramos ese día de julio del 78 con una calavera gigante que tenía unos cuernos y unos pulmones rojos invadiendo una ciudad. Eso ahora no impresiona, en su época sí. Y había toda una serie de historias
que podríamos contar. Pero esto será en el futuro. Pero muchos de mi edad, muchos Santi, ¿verdad?, se han sentido a las 3:30 de la tarde del sábado, cuando eran niños delante de la tele, de la única televisión. ¿Y recomiendan cosas? Pues sí, recomiendan cómic de Creepy, nos dice Creepy, Rubén sí, señor. Núñez. ¿Os acordáis? Gaby nos dice la serie Expediente X o muy moderno. finales de los 70, inicios de los 80, la serie de Proyecto UFO. Sí, señor, Proyecto UFO, mítica total. Tú no te acuerdas, no habías nacido. Impresionante, 2 agentes investigan el tema OVNI. Ángel Burgos, cuando empezaba el Doctor Who en los 80 con aquella música de imágenes. Hoy yo no me soy acuerdo. fan absoluto. La aldea del Arce, la Limac. Mítica. Podría cantar la canción ahora mismo, ¿eh? Jorge Gómez nos dice el Dice Noel, payaso canta. de Pennywise. María José Pulido, la imagen de V y la señora que se traga una rata grabada a fuego. ¿Quién no se acuerda? Con Donovan, tío. Yunai dice que las películas de Poltergeist y Encuentros en la tercera fase, Viernes 13. Pablo Galán, una peli de Tintín, Las 7 bolas de cristal, donde una momia inca llamada Rascarpac maldecía a sus descubridores. Y el Tintín entrando en China en los fumaderos de opio. Tintín, todo un personaje también lleno de códigos, ¿eh? Parece que no, es un poco Principito periodista en el loto azul. Iván Sanemeterio, el horrible muñeco de la serie Pesadillas. Pero vale todo, ojo, vale todo. Hay muchos más, pero vamos con las bendiciones, vale, que venga, hay bastantes, perfecto. ¿vale? Venga, Pedro Ramos nos dice, querido Siker, Carmen y resto del equipo, me llamo Pedro y este pasado día 23 de enero nació nuestro hijo Enda. Ahora no puedo dejar de contemplar a mi pequeño sin dejar de asombrarme ante el milagro de la vida y en cómo en algo más de 2 semanas este hombrecito tan pequeño se ha convertido en mi mejor amigo y nos ha robado el corazón. Ahora su mamá Ada y yo tenemos la labor de que Enda se convierta en un hombre de bien que sepa diferenciar el bien del mal, de lo justo de lo injusto, en resumen, que sea un buen tipo. Para eso os pedimos que le enviéis algo de esa buena energía que todos vosotros desprendéis. Que sea un buen tipo. Qué misión, no hay más hermosa y quizá tampoco la hay más difícil en los tiempos que corren. Nos escriben también para que mandemos, si es posible, vuestra bendición para su hijo Óscar, que nació en la víspera de Nochebuena, al mismo tiempo que me operaban de una fractura en la pierna. Este pequeño milagro ya se ha convertido en la alegría de mis días y en una inagotable fuente de sorpresas y enseñanzas. Ya no concibo mi vida sin él, nos decía Alberto. Se ha producido la transformación, bendiciones milenarias con toda la luz, como decía Enrique. Marimar Godoy, 23 de enero, nacieron nuestros mellizos Lucía y Alonso. Me gusta darle a nacimientos, me encanta. Se adelantaron un mes, por eso están ingresados, aunque se encuentran genial y poco a poco van engordando y esperemos que salgan prontito para seguir escuchando Milenio 3 los 4 juntos. Para ellos pedimos bendiciones. Un abrazo a todo el equipo. Pues ahí van de Foro Musical, de parte de todo este equipo. Álvaro Rejas, que nos dice que el pasado día 2 de febrero nació Gonzalo en el Hospital Materno Infantil de Badajoz, con lo que se sumará... Hombre, donde la dama oscura, ¿no? Oh, pues sí, un oyente más a la nave del misterio, de la que su padre es fiel oyente desde que empezasteis el programa cuando comenzó bien de madrugada y aún no existía horario fijo. De 3 a 4. Os agradecería que le mandaseis vuestras bendiciones milenarias a esta nueva personita que cumple 5 días de vida. También a la mamá Ángela, 5 días. Toda una campeona y a la que conocer y poder compartir con ella experiencias de vivir es lo mejor que me ha pasado. Y al hermano mayor de Gonzalo, Guzmán, que cumplirá 4 añitos el próximo día 15. Dice a la mamá que es toda una campeona, claro, porque el concepto de la mamá, cuando uno sabe lo que es dar a luz y todo lo que ocurre, también cambia, ¿eh? Un día hay que hablar de la conspiración. Yo no entiendo cómo a veces la mujer sigue aguantando ciertos roles cuando es mucho más fuerte en general que el hombre, y quizá por eso hubo una conspiración en la antigüedad. Es un bonito tema, porque el poder de la diosa es muy potente, pero 5 días de vida, qué maravilla, qué bonito, ¿no? Chispas como toques el poder de la diosa. Sí, totalmente cohibido y también con su propia ayuda, pero bueno, es otro tema. Juanjo de Valencia dice: este miércoles 14 de enero a las 12 del mediodía ha nacido nuestro pequeñín de 4,5 kilos. Madre mía, ha venido rellenito. Sí, Juan va José para levantador de piedra. Este nacimiento nos llena a mi mujer y a mí de alegría y de mucha luz que recogemos semana a semana de vuestros programas de radio y televisión, de los que nos empapamos para así trasladar más adelante a nuestro pequeñín esta inquietud por aprender, por fascinarse ante el misterio y sobre todo por no quedarse con la versión oficial de las cosas. Por ello nos piden las bendiciones milenarias. Pues ahí van, claro que sí.
Javi Pérez Campos pesó 9 kilos al nacer. Salían los anuncios de la prensa de Ciudad Real. Todo un Sansón, el Sansón. El diario Lanza. El diario Lanza publicó un Sansón en Ciudad Real. Nos dice Elena Gracia también que hoy se ha ido su abuelita, su Lala, en el último viaje. Ya era una persona de 92 años, pero que bueno, seguro que está ahí arriba. Seguro, y seguro que ha vivido feliz y orgullosa. La vida y la muerte, bueno, pues es un mismo ciclo. Yo estaba pensando ahora, con las bendiciones, que nos alegra mucho dar buena nueva, ¿no? Que es el único interés. ¿Sabéis el qué? Hablando de Retromundo, dentro de 20 años, si a alguien le ponen esta música, la que está sonando ahora, también sentirá ese flash, ¿no? Fue importante para su vida. Pues de eso vamos. A lo largo de toda la semana podéis mandarnos, vuestras conexiones. Nos gustaría reconectar con aquella serie, con aquel objeto, con aquel anuncio, con aquella historia, y lo intentaremos hacer. Ha sido un placer, Noel, gracias, Fermín, gracias, Santi, gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Mañana Clara TV en la tele. Hasta mañana. Adiós, Javi, hasta mañana. Un abrazo. Y mañana contamos muchas cosas. Muchísimas. Un poquito más tarde, más allá de las 11:30, 12 menos cuarto, pero va a merecer mucho la pena. Feliz semana. Nos vemos mañana, besos. Feliz semana para todos, amigos. Ahora las noticias. Para nosotros siempre, después de tantos años, sigue siendo un placer tener este rollo, hay que decirlo, con todos vosotros. Feliz semana, amigos.